Bienvenidos a 180 grados emocional, un espacio para darle giro a lo que sentimos y construir una mejor versión de nosotros mismos. Soy Mercy Guerra, psicóloga de adultos y parejas. Soy Vani Bojorquez, psicóloga, y estaré compartiendo con ustedes en el episodio de hoy en 180 grados emocional. ¿Has notado que en algún momento nosotros nos volvemos nuestro propio obstáculo para lograr algún objetivo, alguna meta, y que muchas veces nos invadimos de miedo, y muchas veces no es miedo externo, sino una voz interior que nos limita y nos hace no confiar o no avanzar para lograr ese objetivo? Definitivamente. Entonces el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es dejar de ser nuestro propio límite. Definitivamente, te fijas que muchas veces somos nuestro propio enemigo y muchas veces nos limitamos a tantas cosas. Podemos hacer tanto, podemos crear tanto, podemos desenvolvernos y lograr tantas cosas, pero somos nuestro peor enemigo y podemos obstaculizarnos y autosabotearnos para tantas cosas. Pero quedamos en muchas limitantes y muchas veces incluso podemos llegar a tener metas cortas o podemos llegar a tener a obstaculizarnos en cuanto a sueños, en cuanto a llegar a alcanzar metas, a llegar a alcanzar propósitos. ¿Por qué? Porque no creemos en nosotros mismos. Otra cosa que creo que lo tomamos muchas veces de nuestro entorno desde que somos niños. Vos como psicóloga de pequeños y yo como psicóloga de adultos, yo ya veo el resultado final. Que como niños, vos sabés, una esponjita, captan de su entorno todo lo que dicen de ellos. Y yo ya veo el resultado final, el adulto ya. Exactamente. De hecho, algo bien importante es los techos mentales que los seres humanos empezamos a crear, y que esos techos mentales nos impiden avanzar o lograr ciertos objetivos, y esos techos mentales muchas veces vienen de los patrones de crianza. Así es. Y es lo que mencionabas, que desde niños nos enseña cosas tan pequeñitas como, por ejemplo, mamá, quiero este juguete, y no, ese juguete es muy caro. Entonces le estamos enseñando o le estamos diciendo al niño que ese juguete es inalcanzable para él, ¿verdad? Entonces creo que las cosas que nosotros como papás podemos decirle a nuestros hijos, desde ahí empezamos a crear esas creencias y esos patrones y esos techos que en algún momento van a limitar el que puedan lograr un objetivo, cuando podríamos dar una respuesta diferente. En este momento no lo podemos comprar. Exacto. Pero vamos a ver qué podríamos hacer para poder tener la cantidad de dinero que cueste ese bebé. O sea, no es como, es muy caro, no, eso no se lo puedo comprar. O porque muchas veces el decirle al hijo no podemos o no se puede, ese no se puede queda en nuestra mente, y después es un techo mental que nos empieza a crear limitantes cuando somos adultos. El que no vamos a poder, el que no vamos a nosotros poder alcanzar un objetivo que... Y que sea que no solamente de obtener cosas, también de tu autoconcepto. Tener limitantes y techos mentales de tu autoconcepto. De sentirte también importante en la vida, ¿verdad? Te llegas a comparar con otras personas y te llegas también a limitar de otra persona. Ves a otras personas y te comparas y decir, estas personas sí pueden tener estas cosas, o estas personas sí pueden lograr esas cosas, yo no puedo. ¿Por qué? Porque también como esponjita obtuviste ciertas limitantes de que soy inútil. Y me llama la atención algo, y esto lo he hablado muchas veces con mis pacientes. A veces no son las palabras, porque hay personas que dicen, pero a mí no me dijeron no tonto, a mí no me dijeron inútil, pero sí te hicieron sentir. Los hechos. Los hechos, las acciones. Los mensajes inconscientes que se transmiten. Exacto. Porque, por ejemplo, tal vez no te dijeron la palabra, pero te hicieron sentir como por una acción, así como te estaban explicando algo y te dijeron, no, quítate de aquí, yo lo voy a hacer. Entonces la acción, el mensaje es que sos tonto o que no lo puedes hacer. Entonces el niño como esponjita va tomando ese mensaje inconsciente. De hecho, me llama la atención algo, que muchas veces los hijos vienen muy
alegres, emocionados, a mostrarnos un logro, un objetivo, algo que para ellos es importante y que alcanzaron. Y me pasa mucho en el consultorio cuando los niños o los adolescentes me dicen, tuve una nota de 45 de 50, por ejemplo. Y para el niño eso es un 50, porque sabe que dio su máximo esfuerzo, que estudió, que se esforzó para poder obtener esa nota. Y los papás son como, sí, hijo, pero hubieras sacado el 50, o sea, te hubieras esforzado más. O sea, minimizamos el esfuerzo y desde ahí vamos sembrando La conformidad. vamos sembrando creencias en esos niños de que realmente todo el tiempo lo que hacen no es suficiente y que no va a ser suficiente nunca, Así, ¿verdad? Entonces hay que celebrar cada logro, cada esfuerzo y realmente eso ayuda mucho a mejorar los patrones y los techos mentales, que al final es una de las cosas que más nos limita a alcanzar nuestros objetivos y nos llena de miedos, de incertidumbre y al final pues se vuelven en obstáculos. Así es. ¿Y cuál es el tema que tenemos este día, Vani? Dejar de ser nuestro propio límite. Realmente pues queremos profundizar en esto porque es un tema bien extenso y creemos que es muy muy importante que hablemos de ello y que Así es. nuestros oyentes puedan identificar qué los está limitando y qué pueden empezar a cambiar. Así es. Y hoy definitivamente tenemos a alguien muy especial para nosotros, un amigo muy entrañable, alguien que realmente es una persona que ha sabido vencer obstáculos en muchos aspectos de la vida, Así es. que ha sabido vencer obstáculos tanto en áreas de la vida, en sobrepeso, en áreas de la vida de obtener formas de sobrevivir, ¿verdad? Económicamente. De estar en una zona de confort y que su vida cayó en giro Así y es. tuvo que empezar en un momento de la vida donde tal vez Reinventarse. no se imaginó que iba a volver a empezar. Exactamente. Y hoy, en este día, queremos darle la bienvenida a nuestro amigo entrañable Marcos Gallardo, que es colega, psicólogo, colega. Bienvenido, querido amigo. Hola, ¿Cómo está? un gusto estar acá. Feliz. Mucho gusto, no, al contrario. El gusto es mío. Airados, emocional. Felicitarlas por este espacio, que siento que va a ser de mucho éxito. Y pues aquí estamos. Bienvenido, Marcos. Bien, estamos de verdad muy, muy, muy contentas de que estés acá y sí nos parece muy importante que puedas compartirnos un poco de tu experiencia y de tus vivencias y más que todo que puedas contarnos en qué momento de tu vida identificas que tuviste que hacer un cambio y qué te motivó, qué te llevó a generar cambios y cuéntanos un poco también a qué te dedicas para que nuestros oyentes pues tengan una idea de quién es Marco Gallardo, qué es lo que haces y sobre todo por qué creímos que era importante que compartieras tu experiencia y qué fue lo que inició ese cambio. Bueno, yo me siento muy honrado de estar acá, que pues me hayan tomado en cuenta. Y pues que comentarles sobre mí. Yo, como me presentaron, soy Marco Gallardo. Yo soy psicólogo, también soy pedagogo. Actualmente me dedico a la parte de atención clínica, específicamente de personas con un problema de salud mental que se llama trastorno obsesivo compulsivo, que eso podría ser otro episodio más adelante. Claro que es. Y también me dediqué, bueno, tengo formación en la parte de acompañamiento psicológico a personas con obesidad. Y pues yo vengo de ahí, ¿no? De la parte de que llegué a un punto de mi vida en que llegué a pesar demasiado. O sea, llegué a pesar 254 libras con 26 años de edad. Y pues, según me dijo la nutricionista, estaba en obesidad grado 3, a un pasito de ser obesidad mórbida. Y pues sabemos todo lo que implica la obesidad actualmente, ¿no? Sobre todo temas de salud. Y pues eso, ¿no? Y al final con asesoría de nutricionista y esfuerzo,
pues logré bajar 104 libras de peso. Llegué a pesar 150 libras. Actualmente estoy en 165, creo. Por algunas cosas que pues el peso, mantenerlo estable exactamente en un punto, pues no es así exactamente cómo funcionan las cosas. Igualmente han pasado cosas en esos 9 años desde que empecé con perdiendo peso, pero he mantenido como un peso estable y pues eso, ¿no? Entonces, pues aquí estoy para contar un poco sobre eso. Qué admirable, Marco. Realmente creo que ha sido admirable cómo pudiste vencer toda esta parte, porque realmente siento que cuando llegamos a ese punto donde nosotros mismos, ¿verdad? En cierta manera nos autodestruimos, porque empezamos como esa parte inconsciente, ¿verdad? Donde ya sea, porque la gente cree que a veces solo por la bebida o el alcohol o el cigarro, las drogas, pero realmente muchas veces por la comida, muchas veces incluso por el autosabotaje. A veces nos podemos autodestruir. La comida es una forma de autodestruirnos también, inconscientemente. No es conscientemente, es inconscientemente. Pero para realmente tener esa conciencia y decir no. Un hasta aquí, un basta allá y decir no. Voy a parar y voy a empezar a frenar esto y tener esa conciencia y decir voy a empezar a cuidarme. Realmente fue un logro impresionante el que tuviste. Sí, yo de pequeño fui bastante gordito realmente. Entonces tengo como ese antecedente. En la adolescencia bajé de peso con el estirón y eso. Pero ya en la universidad, bueno, uno como poco experto en un primer periodo académico. Yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aquí en San Pedro Sula. Y pues ese primer periodo fue como, estaba en la universidad de 7 a 4 de la tarde. Y no es que llevaba 5 o 6 clases, tal vez llevaba 3, pero tenía una clase a las 7, otra a las 10 y otra a las 3 de la tarde. Entonces, o sea, no tenía como suficiente claridad de cómo estructurar el horario y todo eso. Entonces ahí empezaron mis malos hábitos alimenticios en la universidad, este, comiendo frituras, y pues tal vez canalizando el estrés de pues cambiar de un espacio de secundaria a universidad pues implica cambios, ¿no? Entonces en algún punto creo que gestionarle el estrés y eso un poco fue la parte de la alimentación, la comida. Y pues ahí fui ganando peso y ganando peso hasta llegar a las 254 libras, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? En algún momento pienso yo, ¿verdad? Que cuando estamos en ese proceso de querer cambiar, eh, yo hay algo que me he dicho a mí misma a veces, es como estoy donde necesito estar, aprendiendo lo que necesito aprender. Porque muchas veces estamos en esa transición y estamos queriendo lograr ciertos objetivos y, 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 y realmente nos tenemos que dar cuenta que ese es un momento importantísimo, porque es el momento de crecer, es el momento de reflexionar. Entonces, por eso es como ¿qué necesito aprender ahorita? O sea, que estoy aquí y si estoy aquí es porque necesito estar. O sea, en este momento, vaya, por ejemplo, cuando ibas al nutricionista, gimnasio, me imagino que fue como un proceso, ¿verdad? Iba con acompañamiento de ejercicio, alimentación, etcétera. Entonces era un proceso de necesito estar aquí, o sea, necesito dieta, necesito esto, necesito ejercicio y estoy aprendiendo qué. Entonces es un momento bonito abrazar ese proceso porque muchas veces los seres humanos somos impacientes y queremos dar ese salto de obtener ese resultado rápidamente. Y hay resultados que van a demorar más tiempo y que tenemos que ser pacientes porque es un proceso, ¿verdad? Necesito estar aquí, ahorita, y necesito aprender esto ahorita. Y más adelante, otro paso y otro paso hasta poder lograr el objetivo. Claro, es cuestión de consistencia, ¿no? Y de ser persistente. A mí, siempre que me invitan a definirme o cómo me defino, con pocas palabras,
perseverancia creo que es una de las cosas que me caracteriza. Y pues lo que estaba diciendo Vani, no es cuestión de la noche a la mañana, ¿no? Yo ese proceso ordenado, por así decirlo, me tomó 3 años. Entonces, si alguien tiene problemas de sobrepeso, de obesidad, es cuestión de ser paciente, ¿no? Porque a veces sucede que, por ejemplo, si estamos apegados a una dieta, es cuestión de que me comí un pan en la mañana y ya viene el pensamiento de, no, ya, ni modo, la regué. Entonces, ahora, ¿qué importa? Voy a comer pollo con tajadas el resto del día, voy a comer más pan porque igual ya la regué, ¿no? Por vencidos. Y es cuestión de ver este tema de, ok, tal vez tuve un traspiés en el sentido de que tampoco se trata de satanizar los alimentos, ¿no? Porque no esa es la cuestión. Pero es cuestión de que tuve un traspiés que tal vez no es algo que yo, por el proceso que estoy siguiendo, tuve que haber consumido, pero de aquí en adelante puedo continuar apegándome a lo que me conviene, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos, sí, esa parte de pensamientos saboteadores y cuando intentamos perder peso, ese es uno de ellos, ¿no? Así es. Marcos, ¿y qué pensamientos o creencias te limitaban al principio? O sea, ¿te comparabas con otros o estabas siendo muy exigente contigo mismo? Yo inicialmente lo que sentía, digamos, era vergüenza, ¿ok? Vergüenza por, o sea, sabemos lo que socialmente implica la obesidad y pues mi testimonio no va en función de satanizar tampoco el tema de ser obeso ni ser gordofóbicos para nada. Entonces, un poco esta parte de, pues yo nunca había hecho gimnasio, nunca había practicado deportes. Entonces, inclusive en el colegio, yo era de los peores en temas de deporte. Me escogían de último, por ejemplo, para básquet y cosas así por el estilo. Em, entonces, un poco de lo que están diciendo hace poco ustedes, de los aprendizajes que traemos. Entonces, un poco de yo, que me voy a meter a una vida fitness deportiva. Tampoco es que sea el más fitness actualmente, ¿no? Pero sí logré establecer como una rutina de que actualmente voy 5 días a la semana, procuro ir al gimnasio convencional, nado. Entonces, inicialmente era como esa parte de vergüenza un poco del propio cuerpo, de ir al gimnasio y así como me están viendo, o sea, qué yo voy a estar logrando cambiar, y pues a veces esta cuestión de tirar la toalla, ¿no? Eh, pero lo que les decía hace poco, la persistencia, ser perseverante. Y para mí, Ser esos pensamientos negativos que nos están diciendo que no sigamos, Como una inseguridad. que no se va a poder lograr. claro, y muchas veces más que vencer los pensamientos negativos, es cuestión de avanzar aún con ellos. Sí. Es cuestión de cuando nos fijamos una meta, un objetivo, es cuestión de que nuestro dictador interno, que ustedes lo estaban mencionando hace poco de otra forma, yo le llamo el dictador interno, nos trata como de autosabotear, ¿no? Claro. Entonces es cuestión de, yo en mi práctica clínica trabajo mucho con la terapia de aceptación y compromiso, entonces es cuestión de enfocarse en los valores, es decir, las cosas que son importantes para nosotros y ver esa parte de que la salud, mantener un peso saludable y eso, era importante para mí. Entonces, si no puedo cambiar la mentalidad, es cuestión de cómo puedo avanzar aún con estos pensamientos saboteadores que puedo tener. Entonces, es comprometerse con una acción y avanzar con ella, ¿no? Entonces, creo que esa parte es súper importante. Marcos, y cuando hablamos de lograr objetivos, crecimiento, de romper límites que nos ponemos nosotros mismos, no solamente es en la pérdida de peso. O sea, hablamos al inicio que a lo largo de tu vida has tenido que enfrentar diferentes obstáculos y pues llega un momento de la vida donde sentimos que estamos logrando
ciertos objetivos. Ejemplo, tenemos una estabilidad profesional, laboral, por ejemplo, y de repente la vida nos da un giro. Cosas de Exacto, y tenemos que generar un cambio. Entonces, en algún momento de la vida que no solo ha sido la pérdida de peso, has tenido algún otro reto en el que también has venido a sentir desmotivación, culpa, o alguna emoción que también te limite. En otro sentido, no solo la pérdida de peso, sino en alguna otra limitante que en algún momento identificaste para lograr o reiniciarte en algún área de tu vida. Pues yo trabajé, bueno, he tenido diferentes trabajos, ¿verdad? Pero el último que tuve era en un proyecto de desarrollo social donde pues me sentía muy pleno, en una organización que me parecía muy buena, que es muy buena. Es un proyecto pues donde ya tenía un recorrido de casi 7 años y pues por cambios que pues están fuera del alcance de uno, de los fondos del donante, pues todo se fuma de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es cuestión de, ¿ahora qué hago? Creo que uno en esas ocasiones, primero es hacerle espacio a lo que uno está sintiendo, ¿no? Que sentí yo frustración, desánimo, preocupación, porque pues hay cuentas que hay que pagar y demás. Pero aparte de eso es entrar en modo resolución de problemas. ¿Ahora qué hago? Y ponerse creativo, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta parte de, pues, que estudié, en qué soy bueno y pues ya había como tomado formación, igualmente ya lo había estado haciendo como algo secundario, digamos, en el sentido que no era como mi actividad primaria, el tema de atender consultantes o pacientes con TOC, pero sí ya había estado trabajando anteriormente con una que otra persona que me buscaba y le ayudaba con esa parte, o sea, lo atendía. Y pues de eso tengo formación, eso, aparte, o sea, de ser psicólogo, especializarme en esa parte. Entonces, pues pensé, vamos a atender pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que dicho sea de paso es una problemática muchas veces malentendida, estigmatizada Así es. y que pues no es que haya muchos profesionales, sobre todo en nuestra área, no en Centroamérica. Y ahí es donde pues me inspiro. Tomo, por ejemplo, un curso de marketing para psicólogos y nace TOC Centroamérica, que es la marca bajo la cual estoy trabajando, abordando a personas de Honduras, pero también de otras partes del mundo, que tienen problemas de trastorno obsesivo compulsivo. Y pues aquí estamos. Los inicios son súper difíciles realmente, Claro. pero pues vamos avanzando, ¿no? Y creo que a buen paso. Pues yo creo, entonces aquí viene que de una crisis nace una oportunidad y que aquí tenés que o te quedas acostado en la cama deprimido o tomar la oportunidad. Claro, de accionar. Y regresando un poco con el tema de la pérdida de peso, es cuestión de también, o sea, las cosas que suceden, obviamente nos despiertan emociones y también esta parte de que esas emociones son válidas, ¿no? Y a veces los golpes pues son bien fuertes y no se trata de minimizar lo que uno pueda sentir, pero también es importante cómo uno acciona ante las cosas que le pasan, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo en uno de los trabajos anteriores que tuve, que también era un proyecto de desarrollo social, tuvimos como un convivio con colegas y pues consistía en ir a caminar aquí a la montaña de la Coca-Cola, vale el comercial. Entonces, éramos como que un grupo de más de 10 personas y a mí me dio una vergüenza tremenda el hecho que todos mis colegas ya habían llegado a la meta y ya inclusive ya estaban haciendo juegos de compartir y pues las dinámicas y todo eso. Yo todavía iba en el camino, o sea, porque me costaba, ¿no? Por el tema del peso y todo eso. Entonces, ese evento para mí fue un
hasta aquí, no más. Entonces utilicé esta parte de la vergüenza que me generó. O sea, ya cuando yo llegué, ya iban como por el tercer juego, tal vez. Entonces usé eso de hasta aquí voy a dar un giro en mi vida, ¿no? Y pues ahí es donde pude usar este evento a mi beneficio. Yo en algún momento, mi esposo una vez me dijo algo, conversando con él, me dijo lo importante es empezar. Claro. ¿Cómo lo hagamos? Vamos a ir viendo en el camino, pero hay que empezar. Alguien se lo dijo a él, me comentó que alguien se lo dijo a él y la frase le caló mucho y me la dijo a mí, me la compartió y a mí también. Y yo siempre digo eso, como lo importante es empezar. Cómo lo haga, en el camino resuelvo problemas, en el camino busco medios, recursos, etcétera, pero lo importante es iniciar. Claro. Es empezar a todo. Y qué nos impulse, no importa si es una emoción negativa, positiva, lo que importa es iniciar algo. Iniciar algo y la forma la vamos a encontrar conforme nosotros vayamos avanzando en el camino, ¿verdad? Y algo bien importante de los cambios que mencionabas, Marcos, sí hay algo que yo escucho popularmente, no sé si han escuchado este dicho de que dentro de los cambios también tenemos que cambiar mucho de lo que nos rodea, de lo que nos rodea, porque eso nos va a inyectar o nos va a recargar motivación o nos va a desmotivar. No sé si han escuchado el dicho como de, si tú tienes 5 amigos millonarios, hay una gran probabilidad de que tú seas el sexto. O sea, para mí es algo bien importante porque muchas veces algo, mientras estamos en ese proceso ya de la transición o de querer lograr un objetivo pese a la dificultad que esto incurra, el tener esa red de apoyo, porque muchas veces, vaya, podemos estar rodeados de personas que nos van a decir como, ¿y para qué vas a hacer eso? Eso no funciona. O, ay, mira, eso de, ¿verdad? Me ha pasado en la actualidad que de repente comparto con una que otra persona algún proyecto y como que, ay, y ya va a empezar, eso no funciona, eso no vas a poder lograr esto, no vas a, entonces, esos comentarios muchas veces nos vienen a drenar y nos hacen generar muchas inseguridades, comparativas muchas veces también, porque mira fulano, hizo esto y no le funcionó o lo que sea, entonces la comparativa. Y muchas veces nosotros utilizamos la comparativa como algo negativo, cuando a veces la comparativa también puede ser motivación. Por ejemplo, en tu caso, Marcos, era como los demás ya llegaron, eso me hizo sentir vergüenza, me comparo con ellos y eso me motiva, porque yo digo, si ellos pueden, yo también lo puedo lograr. Entonces también es como parte de la motivación y también el rodearnos y generar cambios, de tener esa red de motivación. Por ejemplo, quiero comentar algo que nos pasó a Mercy y a mí hace poco, que nosotros hemos sido como bien renuentes para la actividad física, el ejercicio, y logramos hacer ese kick de un momento en el que ambas queríamos lograr esa parte de nuestra vida y la pudimos implementar. O sea, el tener. Por eso es importante de quién nos rodeamos. Y muchas veces tenemos miedo hasta de cambiar las personas con las que nos estamos rodeando. Tenemos ese miedo. Y realmente las personas que nos rodean pueden ser medios para recargarnos, medios incluso para alcanzar una meta, porque a veces pueden tener conexiones o pueden tener cierta forma de apoyarnos para lograr una meta. Entonces es bien importante saber que cuando estamos en un proceso, también tenemos que estar abiertos al cambio. Así es. Al cambio, porque esa crisis nos permite ese cambio y que dentro de ese cambio van a haber cambios en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en nuestra forma de pensar, sino hasta de quién nos rodeamos. Sí, así es. Marcos, otra pregunta. ¿Qué papel jugó el amor propio en todo este proceso para ti? ¿Cómo lo relacionas el amor propio en este proceso? Yo creo que esta parte es mucho de valorar el propio cuerpo y es cuestión de respeto por uno mismo, ¿no? Es mucho el tema de no pensar solo en función de yo doy, yo doy, yo doy y yo estoy para las demás personas, yo apoyo, soy colaborativo y ayudo y yo soy el amigo que escucha y demás.
pero también es cuestión de qué me doy a mí. ¿Ok? ¿Qué tiempo de autocuidado me estoy brindando? ¿Cómo me trato a mí mismo? Que al final mucho es esta cuestión de autocompasión, ¿no? De, de tratar de, pues de tratarse con amabilidad a uno mismo. Esta parte em, de querer dar lo mejor de uno y pues ser esa mejor versión. Entonces, creo que la parte del amor propio parte mucho del autorrespeto y pues de querer eh, pues nutrir y pues respetar el espacio que habitamos, ¿no? Que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces es mucho esta parte de automotivarse eh, para pues darnos lo que nosotros necesitamos, no siempre estar solo al servicio de los demás, sino parar y meditar. ¿Qué necesito en este momento para mí para estar mejor? Entonces, creo que ahí está esa parte del amor propio, no darnos lo que necesitamos Marco, en ese momento. y de lo que hemos hablado, por ejemplo, como para concluir y ir resumiendo un poco, ¿qué límites identificas? Porque, por ejemplo, hemos hablado del miedo, hemos hablado de la comparación, hemos hablado de la culpa, hemos hablado de la incertidumbre, hemos hablado de los cambios que lograr un objetivo nos va a generar en nuestra vida. Hemos hablado de varios puntos, pero ¿qué límites? ¿Qué límites sientes que en algún momento o qué obstáculos crees que en algún momento tuviste muy claros y que lograste superar? Yo creo que uno de los obstáculos es esta parte de pensar no puedo, ¿no? Esa parte de no creer en uno mismo y, y pues que esos pensamientos, aun cuando nosotros estamos haciendo las cosas, nos pueden seguir acompañando. Pero em, yo también creo que uno de los obstáculos es no tener claro qué quiero, ¿no? Entonces, y que es válido pues no tener claridad exactamente de lo que buscamos, pero para eso podemos buscar acompañamiento, pedir consejo y demás. Em, pero es cuestión de que una vez se aclara dónde quiero llegar, es cuestión de estos no puedo, me pueden seguir acompañando, puedo seguir teniéndolos, pero es cuestión de cómo me comprometo con el objetivo. Esa parte de acción comprometida, ¿no? Entonces, acciono, no me quedo solo de no puedo y pues me quedo en casa y me acuesto a dormir y pues que pasa lo que tenga que pasar, sino es esta parte de no puedo, que me llega a la mente, pero ok, la mente me dice eso, pero aún acciono. Puede que no pueda, en el trayecto lo voy a ver y pues al final es si pude, ¿no? Si pude conseguirlo, si pude lograrlo. Marcos, y hablando de barreras, ¿verdad? ¿Cómo podemos decirle a esas personas esa reflexión final de decirles si están estancados, si se sienten estancados, cómo podemos darles ese consejo final y decirles que no se sientan así de esa manera, que no se sientan estancados, que no, que rompan ese obstáculo de sentirse de esa manera, con esa culpa? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que se trata primero de autovalidar, ¿no? Lo que estoy sintiendo. Es cuestión de que a partir de la historia de vida, de lo que me ha pasado, de lo que me han dicho, como ustedes decían al inicio, es cuestión de las variables del contexto, de mi personalidad y demás, es cuestión de
es válido que me sienta así, ¿no? Pero eso, y aparte de ello, es cuestión de qué quiero. O sea, qué es importante para mí en esta vida y a dónde quiero llegar. Y en función de eso, entrar en esta parte de cómo lo hago, ¿no? Pasar de quejarse a actuar. Entonces, mucha es cuestión de los pasos que quiero hacer, que a veces pues no lo podemos tener totalmente claro desde el inicio, pero como decía Vani hace ratos, em, esa parte de lo importante es empezar, ¿no? Y que de repente vamos a tener tropiezos en el camino, eh, que es normal, pero es cuestión de no rendirse, sí es cuestión de perseverar y tratar de seguir adelante, aún con los obstáculos y aún con ese dictador interno que nos siga o queriendo autosabotear, pero es aún con eso decido avanzar, ¿no? Aún con lo que estoy sintiendo, aún con lo que estoy pensando, puedo, puedo avanzar. Es como esta cuestión de repente yo le he hecho ejercicios con mis consultantes, con pacientes, de, ok, vamos a pensar, no puedo escribir, no puedo escribir, no puedo escribir, no puedo escribir. Y cuando estoy pensando, estoy verbalizando, no puedo escribir, estoy escribiendo. Entonces, yo creo que la parte más importante es esa parte de pasar a la acción, ¿no? Sí. Claro. Bien, yo creo que es importante cuando nosotros detectamos que estamos siendo nuestro propio obstáculo, o sea, detectamos que pese a los obstáculos externos que puedan hacer, identificamos que nosotros mismos también nos estamos saboteando con pensamientos, con techos mentales, con miedo, con incertidumbre, mucho miedo al cambio. Em, lo importante es identificar, ¿verdad? ¿Qué me está limitando? ¿Qué realmente es mi limitante? Porque las limitantes externas siempre van a existir. Lo importante es empezar a vencerlas, empezar a afrontarlas y vencerlas, ¿verdad? Y hay algo bien importante que pues nosotros tenemos que tener claro, es que también no nos culpemos por no lograr las cosas muchas veces en el tiempo que pensamos o planificamos que lo podemos lograr, porque recordemos que tal vez en ese momento no teníamos la información, los recursos que quizá en este momento ya tenemos. Y muchas veces también nos vamos al pasado y decimos, ay, es que si no lo hice allá, ¿para qué lo voy a hacer ahora? Recordemos que allá no los teníamos, pero quizá aquí sí ya los tenemos. Y quizá ahorita sí ya estamos preparados para dar ese paso. Entonces, es importante identificar qué me limita a lograr un objetivo. Yo pienso que primero que todo tenemos que hacer una reflexión. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? ¿Cuáles son las metas que hemos pospuesto o que hemos dejado a un lado porque nuestros techos mentales, nuestros miedos, etcétera, no nos han permitido eh, tomarlos y lograrlos? Entonces, hay algo que yo también me digo a veces a mí misma como, soy capaz de lo que yo creo que soy capaz y me merezco demostrarme a mí misma que lo puedo lograr. En de qué manera o en cuánto tiempo no lo sé, pero sí puedo empezar ya, para empezar a ver esos cambios y empezar a lograr y saborear esos logros que creo que todos los seres humanos en algún momento necesitamos, ¿verdad? Entonces creo que pese al miedo, a los cambios, lo importante es que podemos junto con ellos avanzar y que lo más importante es empezar, ¿verdad? Y yo quisiera compartir una frase de un psicólogo que admiro, Albert Bandura, con esto que Vani estaba mencionando, y que es esta parte de la autoeficacia, ¿no? Y Albert Bandura decía, confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Entonces, creo que al final, pues podemos tener dudas, esa parte de lo que Vani estaba diciendo de autoexigirnos demasiado y como no lo estoy logrando en este momento, pues ya tiro la toalla, ¿no? Pero en el fondo es cuestión de creer en uno mismo, ¿no? Sí puedo. Y eso puede ser un gran impulso para lograr pues lo que aspiramos y lo que queremos en la vida. Gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros en el episodio de 180 grados emocional. Gracias a ustedes. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros.
Recuerden, el miedo, la única forma de vencerlo es hacer lo que nos da miedo. Gracias, Marcos, y gracias a todos por acompañarnos en nuestro episodio de 180 grados emocional. Si les sirvió de motivación, compártanlo con otras personas, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.